Y yo lo cuento en mi espectáculo ese del desnudo con sombrero, que lo más ácido que se escuchaba en mi casa era los Big Bang. Doctora, usted sabe que usted causó la muerte de mi hermano. Que voy a ir yo a la morgue de Bellomonte a que lo para que eso le va a devolver la vida. Canté la cosa todo asustado, pero más o menos era mi terreno, pues. No, está bien. Bueno, ahora la parte de actuación. Le digo, pero es que yo improvisa algo. Y yo, me temblaban no las piernas, mi amor, me temblaba la cédula en la cartera así. Creo que tengo el derecho y creo que tengo el deber, porque el público yo le debo la verdad. Con mis lados oscuros, mis fantasmas y mis demonios, pero mi parte bonita también. Este programa es presentado por Inerx, Increases Hair Growth. Open Insurances. Miami tiene sus regalos para mí cada vez que lo visito. Debe ser porque la ley de la atracción funciona para estas cosas. Tenía rato en pensamiento queriendo entrevistar a este personaje, porque es un personaje. Es un tipazo lleno de una personalidad única. Conquistó a lo mejor sin querer evitarlo, sin a lo mejor premeditarlo, los públicos más fieles del mundo del entretenimiento en los años 80. Su cara, su persona que dejaba ver como el príncipe azul de alguna forma. Ese hombre que todas las mujeres en esa época querían tener, pero a lo mejor era una proyección de sí mismo. Él es así. No se quedó quieto a través de la interpretación, dejar claro de que era un tipo riguroso y traspasaba pantalla, sino que además se atrevió a cantar. Y también lo hacía muy bien, llenando como ninguno los conciertos más importantes en España, en Europa, en Latinoamérica, en Argentina. Sigue vigente, su humor además habla por él. Será parte de la historia del entretenimiento, de la telenovela y del mundo artístico venezolano. Es mi amigo, yo lo considero así, ya yo me lo autoasigné. Querido y respetado Carlos Mata. Amores mío, ¿Cómo estás? mil gracias por esta invitación, gracias por esa presentación de lo más generosa de tu parte. Bueno, ¿qué te puedo decir de todo? Qué emoción. No, me da mucha para emoción. mí es el placer es mío, de verdad que sí. Habíamos coincidido, Carlos, recuerdo, en una fiesta en México, en el cumpleaños de Daniela Vascopé, en una oportunidad. Ah, sí, claro. Pero entre bebidas que pecaminosas. tú te emborrachaste, por cierto, a mí me Sí, extrañó, sí. ¿por qué se quita esta señora la ropa, Por eso muchacha? que me quisiera decir, ¿qué hice ese día? Mi querido No, sí me Carlos. acuerdo, sí. Claro que sí. Siempre amistoso, siempre cercano. Amílcar Rivero está acá con nosotros dentro del set, dice, un tipo generoso, un tipo amplio, buen anfitrión, amigo de sus amigos. Carlos, hablemos de ti, de tus inicios. Yo sé que todo el mundo los conoce, pero a mí me gusta como ir a... Hay cosas que a veces no se cuentan. Fíjate, no tengo ficha, no voy a preguntar bajo lo premeditado. ¿Por qué llegas al mundo del entretenimiento? ¿Por qué razón? ¿Quién te lleva? ¿Tenías una novia? ¿Cómo fue eso? Sí lo he contado muchas veces. Pero para ser breve, para hacer una síntesis, en la época de los sumerios, escrito en la escritura sumeria, que es cuneiforme, tú puedes encontrar documentos donde salen esos inicios, por allá por el año 3, 4 mil antes de Cristo. Voy a irme. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio, rapidito. Ok, de niño, a mí lo que yo me expresaba era a través del dibujo, de la pintura. Entonces, es más, con una caja de zapatos, me acuerdo perfectamente, y una cosa que venían unas rueditas así con huequitos así, donde tú ibas armando y metías palitos y hacías una estructura. Yo con eso me fascinaban los dibujos animados. Entonces con una caja de zapatos, yo la perforé de este lado y de este lado para hacer uno de esos palitos, le puse las dos rueditas y de este lado las otras. Entonces hacía los dibujos. Esto sí no lo he contado nunca, fíjate. Por lo menos en entrevistas no lo he contado. Se lo he contado a gente de la familia, a mis hijos. Porque yo jugaba así.
Entonces hacía los dibujos, pero me inventaba historia y dibujaba los personajes. Y entonces los iba pasando así, cuadro por cuadro, y me imaginaba que eso era, que estaba en movimiento, como hacía Walt Disney. Pero siempre me expresé más a través del dibujo que a través de otra cosa. Yo siempre fui como muy retraído. Por ejemplo, mis amiguitos no querían jugar conmigo porque yo era un freak de la historia, entonces ellos iban a jugar con los soldaditos y tal, y entonces ponían un soldado de la Segunda Guerra Mundial al lado un espadachín del siglo XIV, y a veces eso es una aberración, pero ¿qué importa? Vamos a caerle a piedra. No, yo tenía que jugar organizando por época, porque y eso es muy Virgo. Fíjate, muy Virgo. Eso es muy Virgo. Y en la arquitectura yo era maniático y eso es Virgo. Las maquetas tenían que quedar perfectamente bien hechas, biselado, y si no quedaban así, la aplastaba y la volvía a empezar en madera balsa y llegaba a tallar hasta los carritos. Pero bueno, en fin, lo que te quiero decir es, pero en mi casa había el ambiente musical, era imprescindible. Mi papá era un melómano. Mi papá ponía sobre todo música clásica, o sea, yo aprendí, o sea, desde niño todos nosotros, los grandes de la música, de el concierto número 1 para violín y orquesta de Tchaikovsky, o el Magnificat de Bach, o el Requiem de Verdi, o el de Mozart, que es mejor todavía que el de Verdi. En fin, y eso era, o la música coral, o la música... yo lo cuento en mi espectáculo ese del desnudo con sombrero, que lo más ácido que se escuchaba en mi casa era los big band, o sea, Glenn Miller y Benny Goodman, que era todo que es de la época de la Segunda Guerra Mundial. De repente, ¿no? Tony Bennett después, más claro. adelante, claro. Exacto, más o menos esa era la otra. Y nosotros nos acostumbramos a eso, y música popular que mi mamá y mi papá les gustaba, que estaba, bueno, la música venezolana, pero no les puede ser de llanero, no. Sí, el de Maro de repente, ¿no? También. No tanto al de Maro, pero sí, ¿qué te puedo decir yo? Alfredo Sadel, de México Pedro Vargas, Claro. De Estados Unidos les encantaba a los dos, Nat King Cole, Claro. Frank Sinatra un poquito menos, Pat Boone. Y nosotros estábamos acostumbrados a eso. Ahí no se oía salsa, ni billo, Caracas Boy, ni nada de eso. Mi papá era tremendamente clásico. Él se educó en Estados Unidos, en Nueva York. O sea, se educó parte universitaria. Pero, entonces él era en eso y en los libros, que fue lo más grande que yo heredé de mi papá, es el amor por la música y el amor por la literatura. Mi papá hablaba perfecto y leía perfecto alemán, perfecto, sin acento inglés. ¿Y por qué? Por lo que lo estudió en Estados Unidos. El inglés era perfecto. Los americanos, él trabajaba en la Ford. Ok. Uno de sus trabajos fue como gerente de no sé qué diablos en la Ford, en Venezuela, en Valencia. Y la mayoría de esos ejecutivos eran americanos. Y decían, ¿qué parte de Estados Unidos? Tú eres como de... No, soy venezolano. Él tenía que enseñar su cédula para que le creyera. Además, con un vocabulario. Fue un hombre asquerosamente culto. Tenía sus fallas, por supuesto. Era muy autoritario. Y alemán lo aprendió solo. Wow. Pero hablaba con los Pfeiffer. Yo tengo un amigo que estudió conmigo desde kinder, que era Gerardo Pfeiffer. Y él se reunía con los padres, que eran alemanes. Es más, el papá había sido del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y decía, es impresionante. Le decía, Luis, el alemán tuyo es perfecto, es como si hubieras nacido. Él nunca estuvo en Alemania. Admiraste mucho a tu papá, ¿no? Por lo que en dice, muchas ese cosas sentido. sí, en otras cosas, de verdad que fue extremadamente severo, extremadamente. Fue un hombre sumamente honrado, absolutamente decente, pero con sus hijos era un coronel de la Gestapo. ¿Ustedes son solo varones? No, nosotros éramos 7. Wow. 5 varones y 2 hembras. Y el menor de mis hermanos era Alejandro, que murió, el más jovencito.
que era el músico que con él componíamos juntos, hacía todas las giras conmigo. Él montaba los coros y hacía la percusión. Y llegábamos a Argentina, etcétera, y banda nueva, él se encargaba de montar los coros, las armonías, y estaba, por supuesto, en el show. ¿De qué murió, Carlos? Realmente fue una mala praxis en medicina. Él era diabético, lo internaron para hacer unos exámenes en Caracas. Mi hermano, que es médico, cirujano, oncólogo, presidente de la Sociedad de Oncología, para hacer un montón de exámenes, pero lo metieron en una clínica que no es donde estaba el consultorio de mi hermano. El hecho es que él se inyectaba insulina. Y la doctora que estaba de guardia le dijo, no, eso está prohibido aquí, el paciente no se puede inyectar. Le dije, señora, yo me cuido como usted no tiene idea, doctora. Yo conozco mi cuerpo. Yo vengo lidiando por más de 20 años con mi diabetes. Yo sé exactamente cuándo meterme el pedacito de caramelo si tengo una hipoglicemia. Y sé cuánto exactamente, y sé cuándo. No, pero que no, créame. No, y no. Vino ella, le inyectó insulina y le dio una sobredosis de insulina y lo mató. Qué fuerte. Qué fuerte. Entonces la doctora tiene la desfachatez de decirle a mi hermano, que es una eminencia en cirugía oncológica, en cáncer y tal. Dice, bueno, si usted quiere, demándenos, mande a hacer la autopsia. Yo nunca he visto a mi hermano llorar. A él, ese tipo es así. Y llorando le dijo, doctora, usted sabe que usted causó la muerte de mi hermano. Que voy a ir yo a la morgue de Bellomonte a que lo descuartice. Eso le va a devolver la vida. Voy a demandar yo a la clínica, yo no necesito plata, yo no estoy... Usted va a tener que aprender, usted es la que sabe que tiene que vivir con eso por el resto de su vida. Porque fue mala praxis suya. El paciente hay que escucharlo. Y él le dijo un montón de veces que él sabía cuánto inyectarse. Y la primera ley en medicina es escucha al paciente. Y es lo que yo siempre le he enseñado a todos mis alumnos en cirugía. Escucha al paciente. Bueno, ¿y por qué entré en ese tema tan serio? Porque estábamos hablando de cuántos hermanos eran. Sí, ok. Entonces era tu compañero de conciertos. Después que mi mamá murió, mi mamá murió cuando yo tenía 13 años, mi mamá murió de 35 años. Jovencita, bellita y turrisa. Qué pérdida. Y mi papá se volvió a casar con Gloria Rosales y tuvo 3 hijos más, que son mis 3 hermanos adicionales, que está Roberto ahí, el mayor, Roberto Andrés, que es el fotógrafo, que tiene una escuela de fotografía muy buena. Tus fotos muy lindas en aquel momento. Muy buena, y ahora tiene la escuela aquí en Miami. Y después viene Alicia Carve, que también vive aquí, y Jorge Alberto, que vive en Buenos Aires. Entonces, fueron 10 al final. Alejandro muere, mi hermano, y bueno, quedamos 9. A mi papá no le gustaba ver televisión y es muy obvio. Claro, por lo que comentas, no sé, claro. Pero en fin, la pregunta es, fíjate el voltero que dimos. Entonces Pero yo ¿sabes qué, me Carlos? defendía era con la separado. música. ¿Ah? Nada está separado, porque todo está hilado. Todo está conectado. Es decir, a veces yo uno lo sé. uno busca circunstancias porque quieres llenar algo. A ver, la muerte de una mamá a temprana edad, luego la muerte de un hermano, a un papá que a lo mejor no te gustaba su estilo, también forma a una personalidad que busca hacer esto o aquello, a lo mejor no consciente, pero lo busca. Sí, bueno, todo esto no sucedió desde el principio. Lo de mi mamá sí. Lo de mi mamá sí. De hecho, yo empecé con mi mamá estando viva, me compró un violín porque yo quería ser violinista. Yo tenía 9 años y entonces en el Colegio de La Salle había un profesor español que no era de los curas esto, sino laico, digamos, que era profesor de violín. Entonces ella me compró, todavía existe ese violín. Y el profesor me quitó las ganas por aquello de la docencia mal aplicada. O sea, cuando yo me pelaba en las notas, agarraba el arco y me daban los nudillos. Entonces yo, claro, temblaba más.
O sea, fui como a 6 clases, agarré el violín y dije, no. Se lo más. pegaste por la cabeza, ¿no? No, porque yo era más Provocaba. buenito, yo era un santo, mi amor. Sí, yo quería ser cura, sacerdote, con eso te cuento. Bueno, el hecho es que la música siempre estuvo presente y la pintura, el dibujo sobre todo. Total que aprendo a tocar guitarra y a cantar las canciones que más o menos eran populares en esa época. Y eso era muy bueno porque yo era tan tímido que yo llegaba a una fiesta en el club Ítalo, el club X, a Guataparo. Y entonces me llevaba la guitarra y siempre mis amigos decían, canta, no sé qué, y tócate tal, y toca la otra. No sé quién, Entonces las muchachas se acercaban. Entonces yo no tenía que hacer el esfuerzo El de mismo cómo... truco. En serio, me moría. Mi amor, me encanta ver a la gente bailar y yo nunca aprendí a bailar porque me moría de vergüenza a los 14, 15 años sacar. ¿Cómo? Si en mi casa no se bailaba. Exacto. Si en mi casa se oía el O Sacrum Convivium, Exacto. ¿no? En canto gregoriano, qué sé yo. Bueno, eso no es canto gregoriano, eso es armonía contemporánea, pero no sé. Pero dice mucho de verdad, o sea, el nicho donde uno está forma un poco la personalidad, hay una vibración familiar en donde, bueno, ves luego esas coincidencias, no, claro, mira, lo sacó de su papá, lo sacó. Pero en mi caso, yo soy de cubano, te podrás imaginar que sabía todo lo contrario. Claro. Pura salsa, ¿entiendes? Claro, O sea, no, yo descubrí buena, la de salsa nivel, en la pero- universidad. Claro. Y dije, ¿cómo me he perdido yo todo esto? Así es. Porque mi papá tenía una serie de prejuicios, pero no es eso, el rock, para mí, en mi casa el rock, lo único más diabólico que el rock era una revista Playboy. O sea, y la revista Playboy, la primera que cayó en mis manos, tuve que esconderla así, me daba taquicardia. O sea, yo sentía que estaba guardando, no sé, heroína. Y eran las revistas Playboy que lo que veías era un par de pechitos y más nada, Pero porque tú ni sabes que es siquiera interesante pegaba. eso, Carlos, que lo digas, ya más allá del humor que es parte también de tu forma de ser. De verdad, esas aproximaciones a este tipo de cosas de la adultez, ¿no? De la sexualidad o de conocerse, manejar el tema de la sexualidad a esa edad con cierta prohibición, o sea, de verdad que en estos tiempos, qué bueno que uno puede hablar con sus Terrible. hijos de esa manera, porque Claro. luego entonces el sexo es así como una cosa Y que eso no está bien, incluía, ese tipo de rigidez, incluía las palizas que venían con eso. Mi papá era unas cueramentazones por la tontería más grande, Dios mío. Pero yo veía que mis vecinos y mis amigos eran unos diablos sueltos. En cambio a uno le dan una paliza por la cosa más estúpida del mundo. O sea, Sí, otro son tiempo. niños, pana. O sea, tú no puedes pretender que sean, no sé, unos soldados Unos santos. espartanos. ¿Por qué querías ser cura entonces tú? Sí. Porque en mi familia habían por lo menos 4 o 5 monjas, por el lado de los Matas y por el lado de los Iturriza. Y entre ellos, un tío que yo adoré, que era Monseñor Iturriza, obispo de Coro. Que por cierto, las historias de él son para escribir un libro, porque era un tipo de 1,86 de alto, sumamente buen mozo. Y entonces yo conocía en esa época viejitas que decían, ay, estábamos todas enamoradas y pasábamos por el seminario y le tirábamos piedritas así en la ventana. El tipo era un levantador, pero era un tipo sumamente simpático y muy, muy sencillo. Bueno, toda la herencia de la familia Iturriza que le tocó a él, toda la donó. O sea, llegó a ser el obispo más joven del mundo, a los 26 años. Y él me decía, yo conocía 4 papas, 5 papas, Juan 23, al otro a Pío XII, todos, hasta Juan Pablo II. Había algo grandioso en tener esa investidura. O sea, ¿no Claro. sentiste que a lo mejor hacer, bueno, algún reflejo en él? Bueno, a lo mejor si me voy por esta vía puedo tener un poco la vida así, no es tan aburrida como parece de este tu tío. No, era mucho la influencia de mi mamá y mi papá no tanto, pero mi mamá era sumamente católica. Bueno, por eso tuvieron tantos hijos. Ella no estaba de acuerdo con los anticonceptivos ni con... Entonces, y eso le costó la vida, jovencita, porque ya tenía una deficiencia. Había sido operada en el corazón en Boston, te estoy hablando en el año 56. De las primeras operaciones de corazón abierto que dice, no, estaba la de mi mamá. Qué historia familiar. Y se le operó embarazada.
Y el cirujano gringo que lo operó, americano, bueno, gringo es una palabra como un poquito fea, peyorativo, pero el norteamericano cirujano cardiovascular que la operó, está embarazada, y le dice a mi papá y a ella, no los puedo salvar a los dos. Decidan, yo me salgo de la habitación, ustedes decidan, o ella o el bebé. Y por supuesto, mi mamá dijo, el bebé por encima de lo que sea. Y mi papá, que la idolatraba, porque se amaban con locura. Eso fue lo más bonito de ejemplo, fue el amor de mi papá y mi mamá. Mi papá no salía a parrandear, parrandeaba en la casa, invitaba a los amigos y tomaba, y le encantaba tomar, y la música y tal, pero él no salía jamás para un bar, por una fiesta. Sin mi mamá no salía ni a la esquina. Se adoraron toda la vida, se amaron con los... Nunca los vimos pelear. Eso es insólito. Si peleaban escondidos debajo de la poseta, porque jamás en la vida los vimos discutir, ni siquiera. Se amaban con locura. Total que mi mamá tenía ese problema, pues, y falleció, pues. Pero mi mamá tenía una voz cantando que tú no te imaginas la belleza de voz. En cambio, mi papá, que era el que más amaba la música, tenía un oído de concreto armado con 4 cavidades de cada lado. Y así todo, a punta de disciplina, aprendió a tocar guitarra y tocaba con un grupo de amigos que tenían que eran tremendos músicos. Y él se metía ahí con... pero gozaba y tomándose su whisky con ellos como debe ser. Qué bonito. Pero mi papá, esa cosa era así, pero el otro era extremadamente estricto, extremadamente severo. ¿Cuánto tienes tú? ¿Tienes algo? ¿Eres estricto con tus hijos o no? Justo ¿Cómo? por eso. No eres estricto con tus hijos. Para nada. Ninguno de mis hermanos, o sea, somos firmes en cuanto a los principios, en cuanto a los valores, en cuanto a un montón de cosas, pero yo jamás en mi vida le he puesto una mano encima a un hijo mío que no sea para hacerle cariño. Jamás. Y ninguno de mis hermanos y mis hermanas igualito. Y a nosotros nos dieron el palo parejo. O sea, bueno, lo que te quiero decir con eso es que lo de la música estaba ahí, pues. O sea, de las pocas libertades que teníamos era de expresarnos artísticamente, siempre y cuando fuese música, pintura, literatura. Y yo me enamoré de los libros de los 8 años. O sea, yo no leía. A mí me encantaban los suplementos, los cómics. Como a todo niño. Y mi papá una vez yo me enfermé con una gripe horrorosa con fiebre y no podía ir al colegio. Y mi papá se fue a una librería porque vivía en eso. Y casi todo era en inglés y en alemán, pero tenía cosas muy buenas en español también. Y le dije, a mí me gustaba un par de burracas que se llaman Tuco y Tico. ¿Tú viste alguna vez eso? Son muy viejos. Ay, sí, ay. Que son muy viejos. Bueno, existía el hombre araña, pero, o sea, pero a mí me gustaban ese par de cuervos, eran muy cómicos. Muy cómicas, ¿no? Le dije, ¿me puedes traer un par de esos si consigues? Sí. Entonces me trajo 2. Me dijo, aquí te traje los... Ajá. Y cuando yo así dije, no. Ahí tienes La perla sangrienta de Emilio Salgari y tienes 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Tú lees Salgari hasta el final y te voy a hacer un examen después. Así como me ha podido dar Charles Dickens o cualquiera, Claro. Mark Twain. Y si no te gusta, perfecto, te doy los 2 y lo dejamos así. Pero léete uno por lo menos. Y no tiene dibujito, no tiene dibujito. Qué increíble, ¿no? Y empiezo yo aburrido con aquel pestón y me empieza a abrir un mundo como yo jamás me imaginé que existía. Y eso se lo he explicado a mis hijos. Y mis hijos leen, sobre todo el mayor. Pero a mí, yo leía escondido. Te estoy hablando, ¿por qué? Porque leía hasta las 5 de la mañana y después iba dormido al colegio. Pero yo prendí una linterna, es más, llegué a prender una vela, imagínate tú qué peligro, en la cama, y podía hacer una carpa y prendí una vela. Porque te atrapaba. Porque yo estaba leyendo, Sí. o sea,
David Copperfield, de Charles Dickens. O sea, sí, yo no me podía dormir con aquella... Sí. Hablas de Salgari, mi papá dice que mi nombre lo sacó de un libro de Emilio Salgari. ¿Ah? Se llamaba una embarcación, se llamaba Marianne. Y mi papá dice que estaba leyendo Emilio Salgari cuando nacimos, mi hermano y yo, que también está aquí, por cierto. Hoy hay una fiesta aquí. Eso es por ti, Carlos Mata. Y resulta que sí, como la influencia, ¿no? de la lectura. Sí, claro. Cómo Daniel marca tu Defoe, vida. o sea, todo lo que era la literatura juvenil. O sea, yo conocía al Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, a los muy 8 años. Yo me leía Venezuela Heroica a los 9 años y me parecía el libro más fascinante del mundo. O sea, y me enamoré de eso. Ahora me da vergüenza ver cosas de Netflix, porque digo, bueno, pero estás perdido vago. Y sin embargo, siempre estoy Perdido vago. Fíjate, justo hablo de eso. Un hombre con tanta lectura, con tanta imaginación, con tanto haber, con tanto conocimiento, con tantas maneras de interpretar el mundo a través de la lectura, de hacerse su propia historia, porque cada lectura es una interpretación individual, como lo puede ser cualquier obra de arte, ¿no? La televisión, con sus maneras, con sus formas, con sus estereotipos. Cuéntame. Bueno, no, yo estaba estudiando arquitectura, eso también lo he contado mucho. Un día en segundo semestre, un compañero de la facultad me dice, mira Carlos, él cantaba. Me dice, yo tengo un casting para una comedia musical rock de Broadway que van a hacer aquí, que se llama Godspell. Y tengo una audición, pero estoy muy asustado porque no me acompaña. Le digo, vamos. Yo lo que había visto musical era zarzuela y ópera con mi papá. Nunca había visto una comedia musical rock. Sabía que existía Jesus Christ Superstar, me sabía toda la música, pero nunca la había visto, por ejemplo. Y voy y lo acompañé a Arte Venezuela. ¿Tú conociste Arte Venezuela, la casa de... No te hagas, perdón. El pendejo. Amílcar, perdóname. Si yo soy mayor que tú, debo ser 6 meses mayor que tú. Amílcar, no pensé ni apuntador ni manager, porque no lo estás ayudando. No, él es mi relacionista público. Cada vez que puede me echa piedra y me hace... Mira, mañana tengo un almuerzo con una gente muy importante. ¿Tú quieres venir conmigo? Necesito quedar muy mal. Ven. Necesito que se me caiga un negocio. Bueno, total, que lo acompañé. Esa era una casa preciosa, era como llegar, de hecho estaban haciendo el Mago de Oz, entonces era una casa de esas viejas vascas preciosas de la Alta Florida y estaba todo pintado, cuando no habían ni estaban de moda ni los grafitis, pero todo estaba pintado porque la obra empezaba adentro y empezaba afuera y iba recorriendo todo y terminaba en el teatrino ese, que era una pendiente muy grande, así que no cabrían más de 150 personas. Pero era la cosa más acogedora y bonita del mundo. Además, todo el mundo hippie ahí con el pelo largo. Bueno, post-hippie, porque eso no era la época de los hippies, ya había pasado hacía rato. Total, es que yo me quedo en la última fila y la banda en vivo y estaba ensayando el que iba a estrenar como Jesucristo, que era Guillermo Dávila. Él tenía 16, 17 años y yo tenía 18. Y entonces veo el ensayo y digo, eso es una maravilla, porque la música a mí me gusta, es el rock, porque era eso, yo aprendí a tocar las cosas, yo quería ser rockero, pero o sea, esa parte me la salté. Después del violín ya lo cambié por una guitarra eléctrica. Entonces yo me quedé fascinado y con todo, además me reía, me parecía divertidísimo y tal, y yo estaba fascinado viendo el ensayo. Pero fue un pedacito, sin vestuario ni nada. Entonces dice, bueno, ok, ahora hacen los castings, este muchacho pasa, lo hacen cantar, lo hacen improvisar algo, y ok, el siguiente, y no había más nadie, era yo en la última fila ya, medio escondido, oscuro, viendo, ¡tú! Y yo miro así, pero ¡pasa! Y Levi Russell. ¡Pasa, baja! Y yo digo, no, es tú el de pelo largo. Yo tenía el pelo largo. Que bajes. Le digo, no, pero ya, súper tip. No, lo que pasa es que yo
yo vine fue a acompañarlo a él. El tipo me dice, no te oigo, no te entiendo, no, tienes que trabajar la dicción y la proyección de la voz, baja que no te oigo. Y esa cosa que no lo piense, yo bajé fue a explicarle que yo no estaba para eso. Pero Levi era muy dominante, pues entonces me dice, ¿tú sabes alguna canción? Bueno, claro, me sé algunas cuantas. Ok, dile a la banda, a una conocida, no sé, le pedí, yo ni me acuerdo, le pedí una de los Beatles, o qué sé yo, de los Rolling, yo no sé qué diablos pedí ahí. Y bueno, canté la cosa todo asustado, pero más o menos era mi terreno, pues. No, está bien. Bueno, ahora la parte de actuación, le digo, pero es que yo improvisa algo, y yo me temblaban no las piernas, mi amor, me temblaba la cédula en la cartera así. O sea, qué pánico, ¿no? Sí. Y aterrado inventé una cosa que había visto en el ensayo de ellos, que era que a alguien lo van a llevar al infierno. Esta misma noche entregarás tu vida, pedazo de idiota. Me acuerdo un pedacito. Y bueno, hago esa cosa ahí, horrible, aterrado. Y el tipo dice, ya. Por la parte musical, bien. Por la otra, la improvisación, espantosamente mal. O sea, yo le digo, bueno, pero si yo no quería hacerlo, le digo yo. Me dice, óyeme, tú tienes talento para esto. ¿Qué haces tú? Yo estudio arquitectura y trabajo en oficinas de arquitectura. Tú tienes talento para esto. Quédate con nosotros. Entonces, lo primero que yo hice fue el segundo elenco de Godspell. Y después me quedé haciendo otros musicales. En fin, hice Marco, protagonicé en comedia rock, en comedia musical rock, la vida de Marco Polo. Hice Pascal con Guillermo Ávila también, los dos en el Ateneo. Y después me enamoré del fenómeno teatral por sí. Entonces empecé a estudiar actuación en serio ya. Pero ya no era con Levi, ya me interesaba el método, o sea, una versión del método. Incluso hice mi incursión. ¿Ah? ¿Qué hiciste con la arquitectura? Y seguí en arquitectura. Okay. Entonces, claro, entonces empezaron a ofrecer novelas y comerciales. Gente que hasta que me paraban en la calle, o de repente me veía en el teatro. Y yo nunca quise aceptarlo porque yo no veía telenovelas. Además, en esa época, en los años 80, estoy hablando de 79, 80, porque yo empiezo a pegar es a partir del 83 hasta el 95. O sea, esos 10 años fueron los que más, sobre todo al principio de los 90, esta fue cuando reventó a nivel internacional, feo no, o sea, fuerte. Ayúdalo, Amílcar, dijo feo. ¿Qué pasó? No me veas. Va bien, Marta, va bien. No, es que estás ahí como un fiscal de tránsito. O sea, a ver qué cometo para venir a martillarme. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? O me das una platica o va. No, va bien. Carlos, ¿te sorprendió ese éxito? Claro. Mi amor, yo me negué a hacer telenovela hasta que entregué la tesis de grado en arquitectura y tenía varios meses sin trabajar en la oficina de trabajo. Yo fui jefe de la sala técnica de 2 arquitectos. Porque eso sí se me daba bien y me encantaba además. Pero pasé como 5 meses, 6 meses más, sin trabajar, sin producir, porque estaba dedicado. ¿Qué fue mi tesis de grado? Un centro cultural, con escuela de música, con teatro, con salas de... O sea, una especie de Teresa Carreño, pues, del complejo Teresa Carreño. Claro. Entonces, iba a perder un apartamento que lo habíamos diseñado en la oficina, yo había comprado uno cuando era estudiante, muy sencillito, pero lo iba a perder porque tenía como 4 meses que no pagaba, 5 meses, qué sé yo, y no me lo quitaban porque Dios es grande. Y entonces dije, ¿qué puedo hacer? Y me llaman para hacer una novela en el Canal 8, en el Canal del Estado, que por cierto era de Garmendia. Y yo dije, bueno, aquí no quedo tan mal, porque en esa época, o sea, hacer telenovela... Tenías un poquito de prejuicio con la telenovela. Claro.
pero es que, pues, tengo que confesarlo, todo el prejuicio. Primero porque no me gustaba a mí eso, ver telenovelas. Yo no me gustaba ver televisión. Me gustaban los tres chiflados. Y documentales siempre me gustaron. Veía más el Canal 5 que era un documental. Y digo, bueno, es Garmendia. Así que eso, estamos hablando de palabras mayores, pues, como hombre de la literatura, más que de la dramaturgia. Y bueno, fui y acepté. Y de repente empiezo a ganar plata, porque además pegó el personaje, entonces yo ganaba más que el protagonista. Yo no era el protagonista, yo era el tipo joven de la cosa, que además estaba vinculado con la ETA, cuando la ETA era nada más que una cosa como de izquierda, y no llegaron a hacer las barbaridades que llegaron a hacer poquitos años después. Mira, pero eso, empezar a ver que se te daba fácil, que gustabas, que lo que podías de repente hasta escoger ciertas producciones que te ofrecían, además ganabas dinero. Años 80. Yo negociando he sido muy bruto toda la vida. A mí no me gusta venderme yo. Entonces a veces aceptaba cosas. Porque me costaba mucho decirle que no, si me la pedían con cariño, me ofrecían... ¿Te costó mucho decir que no para esta entrevista? No, me costó decir que sí. Te digo la verdad. Yo estoy tan cansado de las entrevistas. Le he pasado yo bien. Yo te entiendo. Pero sí, por supuesto. Entonces, y sobre todo que me ha pasado a raíz de la pandemia, que he hecho entrevistas con cuanto bicho de uña me ha pedido. No, nada que ver. O sea, te estoy hablando de que gente que, por favor, dame la entrevista, de un montón de países. Y yo digo, bueno, ¿qué me cuesta? Así, no, oye, por favor, vale, ayúdame. Después que hago la entrevista de una hora a veces, por Instagram, por ejemplo, digo, pero si esta muchacha lo que tiene son 122 seguidores. O sea, yo estoy invirtiendo una hora contando mi vida, o sea, todo, y tratando de ser lo más honesto posible para que le quede bonita. Y resulta que ella lo que está buscando seguidores. Entonces eso, oye, bueno, afortunadamente, bueno, hay canales de televisión y tal, pero entonces, sobre todo a raíz de la pandemia, todo el mundo hay que reinventarse. Y todos los compañeros se reinventaron en lo mismo. Vamos a entrevistar a los compañeros. Entonces, no es lo mismo cuando una persona se dedica de verdad, es su profesión, a que todo el mundo quería hacer lo mismo. Y entonces... Eso no importa, yo igual lo sigo haciendo. El problema está en que llegó un momento en que digo, pero ¿por qué no averiguas? ¿Por qué no te informas? Encima tengo que hacer la tarea yo, o sea, te tengo que... Bueno, pero mándame las fotos, mándame las no sé qué, y mándame todo lo que has hecho y qué preguntas quieres que te haga. No, mi amor, ya, o sea... Sí. Entonces, no quieres hacer nada tú, o sea, ni siquiera quieres hacer la entrevista, sino que yo haga... O sea... llega un momento que te empieza a cansar, sobre todo por eso, porque tú dices, oye, yo tengo 50 años en eso. No, y no le quieres entregar tu energía y tu tiempo a todo el mundo, por eso agradezco esta conversación, porque además nos conocíamos antes, no somos amigos, pero sí creo que... Pero a partir de hoy sí. Sí somos amigos. Sí, me está pasando eso, que estoy ampliando mi círculo de amigos ahora con... No le entendí, ¿qué dijo? Estoy ampliando mi círculo de amigos ahora. Tenemos muchos amigos en común, además Caterina Cardoso, por favor, Iván, gente Caterina Cardoso, eso es mi esposa. Sí, esa es tu esposa de ficción, yo sé. Con permiso de mi esposa, además. Sí, eso en México se formó ese triángulo de que los tres estamos casados. Sí, es verdad. Sin sexo, con Caterina sin sexo, lamentablemente. Caterina yo la adoro, Caterina fue mi socia en México. Qué ser humano tan bonito es espectacular. Es. Un beso a mi Caterina. Qué belleza. Por cierto, está en la fila de programas, un programa que hice con ella en Madrid también. No. Dice que somos hermanas perdidas, dice su hermana que nos parece. Qué bonito, es un piropazo. Es un piropazo. Viniendo de ella es un piropazo. Ella es espectacular. Porque qué bonito ser humano es. Además, es tan positiva siempre es la sonrisa, siempre la generosidad del O sea, me impresionó porque fuimos a hacer una novela juntos, El Señor de los Cielos, ajá, y nos dejan en el mismo
en el mismo edificio, espectacular, Ahí espectacular. hay Aerosuite en Reforma, ¿no? Sí, ajá, y se llama Capri. Capri es la cosa. Y entonces veíamos aquí Diana Cazadora y allá el Ángel, o sea, en pleno paseo Reforma. ¿Y cuál es mi sorpresa? Bueno, yo me fui solo, pues. Mi esposa después se fue como a los mes y medio a acompañarme y tal. Pero yo estaba solo. Y a mí me encanta, a mí la soledad no me enrolla, yo soy feliz estando solo. Y si estoy acompañado, mejor todavía, pero yo no necesito. Yo no puedo vivir solo, no, yo sí, además soy bien feliz solo. Y solo sin ver a nadie, en serio. Ahora, amo la gente, sí, y me la gozo, sí, cuando pasa esto. Pero yo no voy a espectáculos, no sé qué, o sea, Sí, claro. ya a estas alturas de mi vida Sí, me yo te aburre entiendo. meterme en aquel bululú. Sí. O sea, ¿verdad? Me gusta, soy de mis libros, de estar solo, y gracias a Dios mi esposa es peor que yo, o sea, son cosas Qué como que divino son que otras tienes etapas. otra vibración, otra cosa. Es lo que digo, tiempo con uno, Yo ¿no? estoy en mi casa y estoy conmigo mismo y ella está en mi casa, en su casa, que es la misma. Ella está o sea, nos respetamos tanto la individualidad que a veces, en un día, ella está, por ejemplo, en el piso de abajo, yo estoy en el de arriba y ella sube un momentico, mi amor, ¿quieres un café o algo? No, ya, un beso y listo. Así es. Y pues, el solo hecho de saber que ella está ahí y ella, el solo hecho de saber que yo estoy ahí, ya ella está. No hay que andar con esos No mapuches, necesita. esa pegadera, ¿no? Pero igual nos amapuchamos de Bueno, lo por lindo. supuesto, Pero pero tú lo que te quiero decir es que que una cosa es el amapuche, la sabrosura del contacto momento y físico. con todo eso. Claro. Y otra cosa es vivir así. Sí, te entiendo. Pero eso es Esos muy momentos son maduro. el Sí. un fin de semana nos tiramos ahí en la cama a ver una serie, los dos así, empiernados, como decimos en Venezuela, y es así, y eso es muy rico. ¿Qué vicios tienes, Carlos? ¿Ah? ¿Qué vicios tienes? Vicios. El sexo. Yo no puedo vivir si no hago sexo 20, 25 veces al día. Sí, me imagino. Se te nota, de hecho. ¿Cuál es la risita? Se O fue sea, Amílcar- se fue Amílcar Rivera, no me llegó creyó Julia nadie Lima. y el público Menos mal tampoco que no me vino cree. Arturo de los Perdón, Ríos, mi ¿te amor. lo imaginas? No, vicio, no, el sexo no es un vicio. Bueno, puede llegar a convertirse en una adicción, sí. No, me encanta el sexo como cualquier ser humano. Con la no más persona allá ni más. correcta, ¿no? ¿O no? Obviamente. No, si supiera que soy 100% fiel, en serio que sí. Hay que ser selectivo con Ah, eso de la es energía que llega un sexual. momento en que tú dices, mira, pan, Claro. pasa el ridículo luego en mi casa, o sea, no, hablando en serio, no. No, pero más allá de eso, Yo- la que energía tú sexual es creces dentro de importante. eso. Tú tienes que preservar tu energía, no puedes darle, es la de la más poderosa, dársela a cualquiera, ¿sabes? Porque Exacto. entonces no creas. No solamente eso, mi amor, sino que llega un momento en que tú te vuelves selectivo y tú dices, ¿qué voy a estar inventando si tengo una relación hermosísima? Primera vez que tengo una relación, yo me he estado como mucho más tiempo que con Marlene y mucho más tiempo en paz. ¿Tuviste muchas novias que digamos, no te casaste? ¿Te has casado 2 veces? 2 veces. Pero es más, muchas- yo no me iba a pero casar nunca muchas más. novias, ¿o no? ¿O fuiste también tranquilo con eso de...? Bueno, hubo una época porque ser tranquilo era misión imposible. O sea, porque aunque no quisiera, se te daba cada cosa que sería vergonzoso contarlo aquí. No, pero no porque yo sea un Don Juan, lo juro. No, yo no soy así. Nunca fuiste un tipo que diera centimetrajes por tener una vida escandalosa, amorosa, para nada, ¿no? No. ¿Ganaste mucha plata, Carlos Mata? Sí, gané mucho dinero. Y lo peor es que yo sentí que no me lo merecía. Sí, gané mucho dinero. Sí. ¿Lo supiste invertir? ¿O no te importó? La nunca el peor dinero? inversión fue el matrimonio. En ese sentido, en el ejecutista económico. O sea, yo nunca he sido tipo, o sea, yo decía, gano mucho más de lo que puedo gastar. ¿Por qué? Porque yo no soy ostentoso. Yo ni que tuviera la plata me compraría un Ferrari. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Para llevarlo a 45 millas por hora. O sea, Sí. o sea, El Ferrari o lo sea, tienes aquí. además, en la cabeza. el rollo es que, sobre todo, vivimos hoy en día, y especialmente en Miami, en Estados Unidos, pero eso es en el mundo entero, en donde no importa lo que tienes, sino lo que aparentas que tienes.
Entonces, aquí ha llegado, pero es que nos estamos desviando de los temas. No, estamos bien, ¿no? Yo creo que a la gente le encanta saber cómo Bueno, piensa, pero es que Carlos estamos Mata. hablando de cosas que yo creo que son mucho más de verdad, más importantes que correcto. hablar de cómo te gustan las mujeres. claro. O las novelas que O hiciste qué que- signo eres. o con la Bueno, no- si sí. no eres, qué Sí. signo eres es válido, es una pregunta. Y a Sí, todas es haces una tú- conversación superficial, o sea, Exacto. también está válido lo que dices tú. Además, también mucha gente puede googlear, ¿no? ¿Cuántas novelas ha hecho Carlos Mata? Etcétera. Te lo pregunto porque hay balances en la vida en donde pasa por, ya esto que importaba ya no me es importante, porque hablabas de los momentos de calidad con tu esposo, hablabas de esa intimidad, de ese preferir quedarte en tu casa y no tener que salir a hacer el show para los demás. Y que me hayas regalado esta entrevista, pero todo pasó por esta conversación, ¿no? De Sí. qué decisiones tomo y a quién le regalo mi tiempo y mi energía. Correcto. Y mi cuento, que es mío, y lo cuento si quiero y si no, no. Sí, y eso es lo bueno también. Primero, cuando tienes un interlocutor con neurona y con sensibilidad, te sientes más cómodo haciendo lo que crees de verdad que tienes el derecho. Ya yo he pagado mucho peaje. O sea, oye, ya tengo canas y arrugas hasta bajo la lengua. O sea, creo que tengo el derecho y creo que tengo el deber, porque el público yo le debo la verdad, con mis lados oscuros, mis fantasmas y mis demonios, pero mi parte bonita también, pero donde lo que tú digas sea verdad, porque ya, estamos viviendo la época del TikTok y del fake news. Y de lo que aparenta ser. Ahora, si tú no te metes 32.000 filtros y cuantas cosas hay, no publicas nada. O sea, tratando siempre de disfrazar tu verdad. Sí. Entonces, ¿qué me llevo yo? Y siempre lo he dicho, mira, ¿tú sabes dónde tengo yo los discos de platino, las llaves de la ciudad de Nueva York y de Nueva Orleans y de no sé qué, y de Madrid? Los discos de platino, de oro, las antorchas de plata, en cajones, en un storage llevando polvo. Tú no ves en mi casa una foto mía, un afiche. No. Y no es por humildad, es ¿para qué? ¿Para qué? Prefiero tener una antigüedad de algo que me gusta tener un cuadro bonito de alguien. Una pieza bonita, claro, que tú admires. El Cruz 10 que tenemos, que para mí es sagrado, ¿vale? O el John que tenemos, o una cosa que me pintó Zapata, que es o sea, Sí, que tu para mí templo hecho o el a mismo, tu medida, ¿no? Tu templo hecho a tu medida, tu hogar hecho y las antigüedades a tu que me gustan, y dicen, pero las antigüedades. ¿Por qué me gustan las antigüedades? Porque yo tengo un objeto y ese objeto me cuenta una historia. En cambio, estéticamente, un cubo perfectamente de cristal con una esfera perfectamente es bonito, es estético, pero no me cuenta ninguna historia. Yo tengo un sagrario de una iglesia del siglo XVI y yo especulo, yo digo te inventas la historia de quién habrá pasado por esa iglesia, cuánta gente habrá pasado la peste negra por ahí. O sea, tengo hasta bala de cañón Sí. de Arismendi y la escarbé yo en el cerro. ¿Te interesa saber que no eres o sea, que de dónde vienes, dónde va la historia que nos rodea, dónde están las coincidencias, dónde está aquel hilo conductor de la historia, qué puedes tener tú de ese pasado, entender un poco de cómo pensaban y entonces te cuestionas la vida y se te hace interesante, ¿no? Pienso que por ahí vienen los tiros, Carlos Mata. Claro, y también una frase que no es mía ni remotamente, pero que es una gran verdad. O sea, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es correcto. O sea, ¿por qué? ¿Te la pasas viendo cosas del pasado? Sí, es el espejo retrovisor. Sí. No es que yo viva en el pasado, ni viva en el futuro. Eso no es sano. Pero tener la referencia del camino andado, no solamente en tu vida, sino de la humanidad, te das cuenta que el ser humano vuelve a caer religiosamente en los mismos errores una y mil veces porque no conoce la generación anterior, porque jamás se ha preocupado por eso. Por eso a Venezuela le pasó lo que pasó, porque nada se fijaba en Cuba ni en Stalin. O sea, Claro. es decir, lo mismo.
¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Gaza, en la franja de Gaza y con Israel y etcétera, etcétera? ¿Por qué la invasión musulmana? Porque no ven el pasado. Porque no conocen el pasado. Eso no es de ahorita. Eso viene desde hace tiempo, se calma un tiempo, la gente lo olvida y No, y ni hablar de los intereses que hay detrás cada vez de más que el fuerte. mundo está en guerra, ¿no? En fin, Carlos Mata, gracias por tu conversación. De nada. No extrañé hablar de tus novelas. No extrañé hablar de tus personajes. porque Bueno, tú pero eres- rapidito, bueno, de ahí vinieron las novelas y tal, y una a la otra y tal, empezó a pegar por todas partes del mundo, y bueno, 70 países, bendito sea Dios, hasta los países árabes y Volvieras a tal. nacer, hablando de la historia y de parecer, si volvieras a nacer, volverías a transitar tal cual tu vida. No. A mí me encantaría, y lo he dicho muchas veces, cuando te preguntan, ¿te has arrepentido de algo? Porque a la gente le gusta ese... Yo nunca me arrepentiré de nada. Yo sí, un montón de cosas he estado arrepentido, claro. Afortunadamente la mayoría no, pero hay cosas que no las haría, realmente. O sea, no. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que aprender a los golpes. Aprender a los Sí, golpes. porque es eso. Y, Sí. y la fortaleza se hace a través Pero, del dolor. pero tú eres un hombre bueno, te consideras un hombre bueno. Yo me considero un hombre Ergo, has bueno. tomado las decisiones en función de los recursos y de lo que te ha dictado tu corazón. Que a lo Exactamente. mejor no te ha salido Sí, bien. Sí, y no me ha salido bien. Yo dejé millones de dólares, el mejor momento de mi carrera, porque yo creía de verdad de corazón que valía la pena rescatar mi matrimonio y mi hogar. Reconociendo mis fallas, que ella reconociera las de ella. Mira, vamos a trabajar en ello. Yo te voy a demostrar que para mí no hay nada más importante. Y dejé todo, millones de dólares, mi amor, de ofertas. De ofertas de cine, pero brutales. En Italia y en Hollywood. Y yo dije, yo voy a demostrar que esto, te voy a demostrar, y me lo voy a demostrar a mí mismo. Que para mí, mis hijos, mi esposa, están por encima de cualquier cosa. No se dio. Pero a ella no se lo pude demostrar porque ella, pues, bueno, no Ya. no lo vio, No no era. sé, no importa. El hecho es que yo perdí casi 15 años en eso. ¿En qué me arrepiento? No de haberlo hecho, sino haber quedado insistiendo por tantos años. ¿Por qué? Porque dejé de vivir. Y me lo dijo mi hijo mayor, que gracias a Dios es brillante, toda la vida los tres son una belleza, eso es la bendición más grande. Por eso le tengo que estar agradecidísimo a Marlene, por mis tres hijos. Eso es lo que... Por eso le voy a desear toda la felicidad a ella y toda la paz del mundo, porque tengo esos tres hijos con ella. Y Dios me puso en el camino una mujer como la que tengo ahora. ¿Qué te dijo Tony, tu hijo mayor? Él dice unas cosas. A los 14, 15 años me dijo un día, me estaba mal con la mamá, me fui a vivir en un apartamento, pero eso iba y venía, entonces me venía a buscar otra vez cosas de las mujeres. Entonces uno cae. Ajá. Entonces me dijo, mira papá, yo sufrí mucho cuando tú te ibas de gira, porque era adoración conmigo y yo con él. Yo me montaba en los aviones llorando, mi amor, así, sin que nadie me viera. Yo por eso no disfruté tanto el éxito, porque me sentía tan mal con mi hijo primero y después con ella. Y me dijo, yo sufrí mucho por eso. Pero yo me he dado cuenta que me tengo que perdonar y te tengo que perdonar. Te voy a decir algo, papá, y perdóname. Yo sé que yo tengo 14 años nada más, 15 años tenía en ese momento. Entonces, me dice, yo entiendo y estoy convencido de que si tú das la vida por un hijo, por la mujer que amas, es correcto. Lo que tú no puedes es regalarle la vida a nadie. Una cosa es que en un momento de emergencia tú des la vida por alguien, y otra cosa es regalar tu vida como si no valiera. O sea, eso se me quedó a mí para el resto de la vida, o sea, de verdad. Y entonces, eso nunca pasaba con mi papá. Que yo desde que son pequeñitos, yo los valoré mucho, su opinión de corazón. Yo no, se va conmigo porque yo lo digo porque soy el papá. No, ven acá, vamos a hablar. Hijo, te entiendo, yo tampoco tengo ganas de ir, pero entiendes que hay que... Y lamentablemente, pues la decisión me corresponde a mí como padre. Entonces yo les enseñé a razonar, a ponerse en el lugar de uno, a yo ponerme en el lugar de... Y cuando me ponía a jugar con ellos, en el piso me ponía en la edad de ellos. Yo parecía Entonces,
Eso, lamentablemente me lo dijo, ya habían pasado muchos años yo intentándolo, y me vino a caer la locha, como se dice en Venezuela. De eso sí me arrepiento, de haberlo intentado por tanto tiempo. Porque él me dijo, tú te lo debes, papá, tú te debes volver a montarte en un escenario. Así tus hijos, eso es tuyo, eso eres tú. ¿Por qué lo niegan? Mis dos hijos menores no, se enteraron a los 7 años que yo cantaba y que yo era actor. Yo nunca más, mi música nunca más sido yo no volví a tocar ni a cantar en mi casa. Me mataron eso. Entonces... Te culpaste mucho de esa situación. ¿Ah? Te culpaste mucho y te anulaste. Claro, y no solamente eso, sino que me di cuenta, claro que me arrepiento, de no haber dicho, bueno, a parir aquí, a que mis hijos les tocará un sufrimiento terrible y a mí 10 veces más. Pero eso hay que ponerse una sola vez morado y no 600 veces rojo. Así es. Ese luto que viviste tú, porque lo viste tú solamente cuando estabas en los escenarios, cuando tomaste decisiones y dices ya no estabas aceptando producciones y tal. Yo sé que es tu luto, pero si los que estamos aquí afuera te decimos que eres inolvidable, que siempre serás Carlos Mata, que llegaste al corazón de todos, que esta entrevista yo te la agradezco, que me pone sensible, porque abriste tu corazón para mí. Gracias por ser tú el conducto de esta entrevista, el que la llevó, esa sinceridad. Yo digo que el mundo estaría mucho mejor si todo el mundo se mueve con la sinceridad, ¿no? Y sí. que no es nada contra nadie, que simplemente siendo fiel uno a sí mismo. Exactamente. Y bueno, el mundo del arte te ama y tú lo sabes. Eso no tengas ninguna duda. Me ha sorprendido que no puede ser, han pasado tantos años y es lo que me decía la gente que analizaba mis redes, porque yo no le paro a las redes, empecé a pararle últimamente. Yo en Instagram tengo, no sé, como 3 años. Yo no puedo creerlo, de todas partes, de Israel, de Francia, de Austria. Y tú dices, no puede ser. Y lo peor, yo hago conciertos, pues estoy haciendo conciertos y el desnudo con sombrero y tal. Y de repente veo dentro del público y así, muchacha de 20, 22 años. Y yo, pero hija, ¿qué haces tú aquí? Me dice, Carlos, nosotras te amamos porque en mi casa, desde que yo nací, se oye tu música. Y mi mamá todavía ve las novelas y mi papá canta tus canciones. Entonces, claro, es como si yo fuese a ver a Glenn Miller. Correcto. Es lo que entonces, claro, y por eso es que nosotras vamos a despedirte y decir gracias, mi amor, gracias a ustedes por esas notificaciones, te quiero, tenemos una segunda parte y que venga para despedirse. Que porque te quiero. No. Veníamos bien. Son cosas a la vez. Pero no juegues 60 canciones y me cantan. ¿Y sabes qué? ¿Que por qué te quiero? Bueno, porque eres uno de los tipos más sinceros, de las más lindas que conocí en mi vida. Tan bonita, mi amor. Gracias. Y a ti también. Gracias. Estas son las entrevistas que valen. Porque sí, porque al final uno lo que se lleva es esto, mi amor. Cuando me vaya de este plano, lo que me llevo es lo que la gente me dejó y lo que le dejé a la gente. Lo demás es escarcha y oropel y bobería. Y pan y circo. Gracias a ustedes.